frecuencia universitaria, 89.5 FM. Radio Universidad. La cultura universal. Ecos de la antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad. Ecos de la Antigüedad presenta la tercera parte de la historia de Israel. En esta ocasión también nos acompaña Mauro Rivera Montaño. En cabina de controles se encuentra Michelle Solís. Y bueno, vamos a dividir la participación, dado los acontecimientos que se están presentando actualmente y que nos sorprendieron con el inicio de la serie y al mismo tiempo empieza esta guerra allá en Israel, en Palestina. Entonces, lo que pensábamos hacer en todo el programa va a quedar en un bloque de media hora y vamos a tratar de dar explicaciones para entender cómo es la situación actual del Estado de Israel, cómo se formó, para ver por qué este conflicto, por qué este encono, ¿por qué esta enemistad entre estos dos pueblos? Saludamos. Mauro, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenos días, bienvenido. Gracias, adelante. José, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Buenos días, Raúl. Pues bien, gracias. Aquí ahora sí que el inframundo se ha manifestado. Sí, tanto con la decoración como con la presencia de nuestro amigo Mauro. Lo que antes era el inframundo está totalmente manifiesto para quien nos ve en Facebook. Voy a adelantarme a dar de una vez, doy todos los avisos, ¿no? De dónde se pueden contactar con nosotros. Básicamente, primero está para llamadas telefónicas el 442-192-1293, también por WhatsApp de la estación, que es el 442-344-1404. Y obviamente estamos en Facebook, en la página de la estación de Radio AQ 89.5 y en la página de Ecos de la Antigüedad. Además, nos pueden sintonizar desde su radio y Facebook, además del radio, nos pueden escuchar en el móvil, en el celular, por las siguientes aplicaciones: Radio Garden, Tuning, MyTuner, Radio Box, Simple Radio, Radio México y Radio FM. Son las formas como nos pueden escuchar, Raúl. Muy bien, pues ¿qué te parece, José? Sí, porque el tiempo va a ser oro, vas a ver que nos vamos a estar peleando por él. Si inicias de una vez con lo que habíamos quedado pendiente, los patriarcas, estábamos apenas alcanzando a ver qué había hecho Abraham, en qué entorno histórico se encontraba, cómo era que se comportaban, digamos, las tribus nómadas hebreos de esos tiempos, que habían salido de algún punto de Ur, de los caldeos, allá en Mesopotamia, para ir a poblar la zona de el Canaán. Y hablamos un poco de esto. Adelante. Sí, cómo no, Raúl. Mira, yo este tema lo que hice es investigar historiográficamente qué tanto podemos darle elementos históricos, aparte de los elementos de fe que tienen para quien es lector de la Biblia o profesa una religión que sigue la Biblia, ¿verdad? Porque hablo del Antiguo Testamento, hablo de lo que para los hebreos es Biblia hebrea, para los judíos es Biblia hebrea,
y para los cristianos de cualquier denominación se llama Antiguo Testamento. Estamos concretamente en lo que se llama el libro del Génesis, que es el primer libro del Pentateuco, o la Torá para los judíos, ¿verdad? Y que del capítulo 12 en adelante nos habla toda esta hazaña de los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, y su descendencia. Bien, obviamente el primer tema que tratamos, que ya lo mencionaste, es la vocación de Abraham cuando sale de un lugar que se llama Harán, así se le denomina en la Mesopotamia, ¿verdad? ¿Y por qué estos nombres y dificultades? Primera dificultad que hay con estos relatos es ubicarlos en el tiempo. Todos los autores coinciden que es la época del Bronce Medio Segundo, o lo que sería 1850 a 1650 antes de Cristo. Entonces estamos hablando, como lo he dicho en otros programas, de prácticamente 4000 años de lo de hoy a esas fechas que estamos hablando. Luego entonces no es difícil coincidir que la dificultad de poder darse cuenta de la historicidad de estos hechos, es decir, ¿qué relatos hay? La Biblia, el propio libro del Génesis en su composición, ¿verdad? Y que aquí la pregunta que nos podemos hacer es cómo poder cotejar ese relato históricamente con otras fuentes, por así decirlo, ¿no? Entonces, primero, para concretar los hechos de los que estamos hablando, después de que Abraham llega a la Palestina, ¿verdad? Bueno, a la tierra que se denomina Palestina desde la época de Heródoto, que así la denomina, ¿verdad? Pasa a Egipto por una gran hambruna y de ahí a Harán, donde se separará de Lot. O sea, como tú has dicho, son tribus nómadas, ¿verdad? Sí. Que van con sus rebaños, con su familia, con su gente, y pues de repente dicen, oye, pues ya no alcanza aquí los pastos o los recursos, y tú vete para la derecha, yo me voy a la izquierda, o viceversa, me voy a la derecha y tú te vas a la izquierda. Se le dice a Lot, ¿verdad? Y después va a tener Abraham unas supuestas campañas con pobladores de reyes de esas tierras, encontrándose a Melquisedec, y ahí vuelve a recibir una promesa de Dios de que le dará tierra y una alianza. Y esto es muy importante porque es la primera alianza que de acuerdo al relato bíblico se da entre Dios y un patriarca que le promete tierra y descendencia. Anteriormente había habido una alianza con Noé. Sí, para evitar que se extinguiera la humanidad. En el Génesis también se avisa, pero me llama la atención la aparición de este personaje Melquisedec, y todo, que era el rey de Salem, lo que en un futuro va a ser la Jerusalén, y pues es como un personaje muy especial, muy comentado, digamos, en los círculos bíblicos como alguien muy especial, digamos, el que echa a andar una especie como de sacerdocio que, digamos, ahí en la era de los patriarcas inimaginable, porque ni siquiera había una nación, pero se está como vislumbrando en la aparición de este personaje que, por cierto, pues bueno, era rey de Salem. Bueno, estas vislumbrarse o estas interpretaciones, este es el problema que estoy tratando de explicar. Sí. Es decir, ¿qué tanto en el relato del libro del Génesis son acontecimientos históricos tal cual sucedieron en la época, o vienen ya influenciados por la interpretación de la religión cuando se relatan? Aquí hay una cosa que es bien importante aclarar. Esto es tradición oral. Primero, el relato llega por tradición oral entre generaciones. Nos enseñan los que hemos estudiado un poco de Biblia que libros del Pentateuco, o sea, los libros estos, el Génesis entre ellos, ¿verdad?, están redactados a partir de 4 tradiciones. Una que se llama Yavista, ¿verdad?, que supuestamente se escribió en el siglo X, ¿verdad?, el siglo X,
¿verdad? En las cortes del rey Salomón. En las cortes del rey Salomón, Sí. otra llamada eloísta para el siglo VIII, otra llamada deuteronomista para el siglo VII y la sacerdotal para los siglos VI y V. Y precisamente de estas tradiciones es donde se hace la composición. Así Probablemente esto de Melquisedec, no estoy seguro, si no corríjanme, proviene de la redacción tipo sacerdotal. Puede ¿verdad? ser, sí, seguramente, porque así tener esos nombres tan a la mano y hacerlo remontar a tanta antigüedad, seguramente es un escriba de los tiempos de el destierro en Babilonia, que es cuando sale esa versión. Así es. Mauro, ¿tenemos algún saludo? Sí, claro. ¿Se han manifestado? Adelante, Mauro. Sí, buenos días, se manifiesta Luis Reyes Vázquez diciendo muchos saludos y nuestro agradecimiento por compartir sus conocimientos tan actuales. Ya te Gracias. brincaste una, Saludos, me da gusto su programa. Joana Rodríguez Delgado, perdón. Maggie de la Torre dice, buenos días, con el gusto de escucharlos, saludos al panel. Buenos días, señora Maggie. Víctor M. Reyes Hernández dice, buenos días, escuchando la transmisión, saludos al panel. Gracias, buenos días, señor Víctor. Ok. Vamos. Muy Bueno. bien, esto es lo que tenemos ahorita en las redes. Aquí estamos disponibles para cualquier comentario, pregunta o saludos. José, adelante. Bien. Mira, si seguimos con los relatos, no vamos a acabar la media hora, porque no. viene Isaac, Sí. Isaac, Jacob y toda la descendencia. Yo lo que estos personajes claves, o sea, los patriarcas, pues sabemos que es Abraham, es Isaac y es Jacob, ¿verdad? Con su descendencia, ¿verdad? Porque de Jacob nacerán las 12 tribus de Israel, que no está demostrada la existencia de las 12, pero Sí. en la tradición existen las 12 tribus, y está la historia de José, ¿verdad? El que es vendido a Egipto, ¿verdad? Así es, sí. Logra él volverse primer ministro, bueno, por sus méritos, por sus profecías, llega a ser primer ministro, y paradójicamente pues rescata a sus hermanos y a su padre de las hambrunas que había en Israel, y esto es muy importante. Aquí es donde empezamos a configurar la historia. Esas épocas está demostrado arqueológicamente y por documentos, tanto en Mesopotamia como Egipto, ¿verdad?, que había temporadas de hambre, y migraban las tribus, estos nómadas, pues llegaban a Egipto, ¿no? Y luego Sí. regresaban. Entonces, Sí. aquí es donde empiezan la pregunta que yo voy a tratar de responder en 14 minutos, ¿verdad? Que dice, ¿son históricos estos relatos o fueron, como lo estamos diciendo, inventados o compuestos durante la redacción de los libros del Antiguo Testamento? ¿Verdad? Que como tú lo has dicho correctamente, ¿verdad? La redacción, la reelaboración de los libros corresponden a la época del exilio y postexilio de Babilonia. Hablamos del siglo VI ya para adelante, hacia el año 50, que es cuando se escribe la versión de los 70, la versión griega de lo que es el Antiguo Testamento. Ahí ya están elaborados los relatos, ahí ya tenemos palabra escrita, por así decirlo, tal como está y como la pueden leer en sus Biblias. Bien, entonces, ¿cómo poder cotejar estos relatos que son bíblicos, ¿verdad?, con la historia real del tiempo? Exacto. Va a ser muy difícil, porque no hay otros documentos donde se hable de los patriarcas. Estoy hablando de concretamente saber quién era Abraham, quién era Isaac, quién era Jacob. No hay documentos extrabíblicos, por así llamar, que mencione por su nombre y concretas acciones a estos personajes. Tampoco hay vestigios arqueológicos concretos, por así decir, alguna inscripción o algo así, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la forma? Porque si hay forma, bueno, pues es estudiar las tradiciones de fondo de la época contemporánea a los patriarcas, que esto sí hay muchos documentos, como ya lo hemos mencionado, tanto del lado egipcio como del lado mesopotámico, siendo más importantes los mesopotámicos, porque de ahí vienen estas tribus, y de ahí traen tanto sus costumbres, por así decir, que manifiestan, ¿verdad?,
como también su idea teológica, si le podemos llamar así, ¿verdad? Bien, voy a decir algunos elementos que hay en estos documentos. Primero, los nombres como Jacob, la ciudad de Nahor, Naorín, esto existe en los textos de Mari y Changa Bazar de la Mesopotamia del siglo XVIII, ¿verdad? Entonces, las costumbres, que un esclavo o hijo natural fuera heredado a falta de un hijo legítimo, o sea, recordemos la historia de Agar, ¿verdad? De Ismael, que es hijo de una esclava de Abraham, ¿verdad? Primero Abraham no podía tener descendencia hasta que Dios se la otorga, ¿verdad? Esto tiene también costumbre con los textos de Nusi o Gasur de la Mesopotamia, ¿verdad? Desplazamientos patriarcales con sus rebaños en ocasiones se establecen temporalmente, cultivan, pero siempre están en movimiento y cierta convivencia con pueblos estables, ¿verdad? Esto hace referencia a documentos que hay de camelleros, o sea, tribus que criaban camellos y los iban moviendo, aunque del siglo XV al siglo XVIII también hay menciones en los textos de Mari y en la excración, ¿verdad? La excración es los textos de la gente que era condenada y expulsada de Egipto, ¿verdad? Así es. Sí, definitivamente. O sea, no podemos tener, digamos, respaldados de manera histórica, así como quisiéramos, los nombres de Abraham, Isaac y Jacob, de tal manera, pero lo que se dice en esos relatos, cómo se están moviendo las familias, cómo van de un lado para otro, cómo cuando hay hambruna en la Palestina, van a Egipto, por grano se establecen todos esos, y la forma en que se están moviendo e interactuando los patriarcas, definitivamente en el relato suena muy creíble. Por lo cual, como tú dices, basándose en el marco tanto de Mesopotamia como los egipcios de aquellos tiempos, todo cuadra. Ahora, mi pregunta, José, tú dices que estos relatos están escritos en los 4 extractos, digamos en el J, en el E, en el D y en el S. Probablemente fueron recogidos por primera vez en tiempos del rey Salomón, cuando todavía estaba fresca la memoria de alguna tribu, Abraham, que se desplazó, interactuó, haz de cuenta, con algún tipo de tribu llamada Isaac, o que tenía un líder Isaac, y luego las fueron familiarizando. Este va a ser el padre, este va a ser un hijo, este va a ser el nieto, este va a ser el creador de las 12 tribus. Probablemente estas conformaciones, yo sí creo que la redacción de estos libros del Pentateuco inicia en las cortes del rey Salomón, y no mucho después, como algunos expertos bueno, dicen. ¿Tú qué piensas? Es que es lo que estaba yo estudiando ayer. Si eso Oye, que tú antes, dices, Mauro, darnos a ver, saludos. por favor. Sí, Sí, claro. sí. Se reporta la señora Graciela Ayala y dice saludos a Pero todos, saludos no señora. te estás brincando, Sí, Mauro. sí, Es que sí. mi teléfono no funciona muy bien, que digamos. Bueno, A ver. ¿ya? Ya, A ver, dale. Ya, sí me encontré si es que se van subiendo y Sí, Sí, nada más sí. le mueves tantito. se ahí. dice, señora Tere Ortiz, saludos. Así es. Muchos saludos a Tere Así Ortiz, es. claro que sí. Mónica Fernández, excelente mañana de sábado. Mónica Fernández, saludos querido Raúl. Saludos. muchos Graciela saludos. Ayala Jiménez, saludos a todos. Saludos señora Graciela. Muchos saludos a Mónica Chenito. Fernández, saludos con admiración a todos los que hacen posible hacer historia en la historia de Ecos de la Antigüedad. Gracias, señora Gracias. Muchas gracias. Ok. Bueno, Ahora sí. entonces, te decía, te decía que a esta pregunta, lo que se te llama acerques tú, mi la querido. tradición ya vista, Ujú. esta tradición originalmente se pensaba que fue redactada en la época del rey Salomón, Sí. siglo X. Esto te hablo ya de los expertos de la Biblia.
Ahora dicen que está descartada esa hipótesis, sin embargo, no se... Sí, lo he escuchado. Sí. No se descarta que hayan existido, digamos, pretextos, no de un pretexto, sino textos previos, ¿verdad? Fragmentos, textos previos, como lo de las formas cuando la redacción de los evangelios, que existía, como dice Piñero, como hojitas que existían, ¿verdad? Con datos, que después fueron juntadas por el redactor para hacer su redacción. O sea, no se descarta esa posibilidad que tanto del siglo X, IX, VIII hasta el VI, ¿verdad?, hayan existido esos documentos. O sea, claro, una redacción que ya vista, que se consideraba que era la herencia directa de Moisés, como tú dices, los expertos ahora lo están descartando. Pero volvemos, eso no quiere decir que no se hayan recogido tradiciones. Exactamente, sí. Y ahora, aquí lo que yo estoy tratando de expresar es lo siguiente. Bueno, esas tradiciones se recogen porque son reales, o sea, de tal forma, como tú dices, llega a oídos de los que fueron redactando en siglos después, ¿verdad?, lo que oralmente se sabía, que si estaba la tribu de Abraham, que si estaba la tribu de Isaac, de Jacob, que se fueron a Egipto, que de Egipto vinieron, y eso será tema de programas posteriores, claro, ¿verdad?, sí, para lo que se llama la conquista de Israel, ¿verdad? Primero el éxodo y luego la ¿verdad? Conquista, sí, entonces, entonces documentalmente existe eso. Ahora, también hay nombres de ciudades como Siquem, Betel, Jerusalén, que la estás tocando, ¿verdad?, Hebrón, que existían en esa época. Y hay evidencia, ahí sí arqueológica, de la existencia de esas ciudades. La que se discute es Sodoma y Gomorra, porque hay una tabla de Elba que dicen que sí estaban las ciudades, y luego ya hay autores que lo están discutiendo, ¿verdad? Claro. Pero como sea, hay ciudades mencionadas. También hablando de los antepasados de Israel, o sea, de dónde venían los hebreos o los israelitas, ¿verdad?, pues provienen del norte de Mesopotamia, de Harán, que es una región que existían pobladores similares a los hebreos, ¿verdad? Y lo que hay otra situación que les decía, de ahí viene una tradición documental, es decir, existen documentos de tantos que hay allá en Mesopotamia, que hablábamos de eso, que hablan de casos como el diluvio, el Edén, la Torre de Babel, y hay otro tema aquí muy importante. Ya me estoy adelantando un poco en el tema, en el libro de la Alianza, ¿verdad? Pero el código de Hammurabi y de Enuma, dos códigos mesopotámicos, es la misma estructura del libro de la Alianza. Sí. No sé si me explico, o sea, como que hay de dónde sacar Claro, sí, ya lo habíamos comentado, definitivamente hay relatos mesopotámicos desde la creación, Adán y Eva, lo que es la Torre de Babel, el diluvio universal, y así, y varios más que evidentemente mucho más antiguos que cuando se escribe el Pentateuco, y se nota que el escritor que está redactando tiene como ejemplo o tiene como machote esos relatos mesopotámicos para poder crear el suyo, los que conocemos actualmente. Así es. Ahora, la otra, entonces ya diciendo, sí es posible que haya venido unos arameos de la región de Mesopotamia, y que de esos arameos provienen los hebreos o son parte de esas tribus que emigraban. La siguiente pregunta que tendríamos que contestar, bueno, ¿de dónde surge la religión? O sea, su idea de una alianza con Dios y una promesa de una alianza con Dios. También podríamos decir, si fue creada desde el posterior, o sea, desde cuando están redactando los libros, que ya había pasado el éxodo, la conquista de Israel, la unificación del reino, etcétera, etcétera, la creación del primer templo, ¿verdad? Si de ahí se les puso la idea teológica, o sea, la idea de un Dios que les ha prometido una tierra y una descendencia, o es propia de la época, ¿no? Entonces volvemos a decir, bueno, ya dijimos que
las menciones de Dios en la Biblia, estoy hablando del libro del Génesis, ¿verdad? De los capítulos 12 en adelante, ¿verdad? En la mención no se menciona tanto a Yahvé, que es el Dios de Israel, Yahvé, el Dios de Israel, que se le revela a Moisés, ¿verdad? Que eso hablaremos más adelante, ¿verdad? Eso no lo conocían los patriarcas. Claro. Los patriarcas adorarán a Elohim, que es Dios, con diversos nombres como el Sadai, el Elbón, ¿verdad? Esto lo pueden ver en diversas partes del Génesis, o el Roj, ¿verdad? Fíjense en el prefijo el. El prefijo el es Dios, no es el Dios de Israel. Sí, no. Es Dios, ¿verdad? Sí. Es el Dios que en estos subfijos, ¿verdad? Lo que él se refleja es que puede ser el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, o el Dios de Isaac. el Dios de Isaac, el Dios de, ¿verdad? O sea, ¿qué quiere decir esto, Dios de? Que cada tribu tenía una alianza con un Dios que funcionaba como protector, ¿verdad? De esa tribu, ¿no? Entonces, ya aquí y su culto a Dios, aquí sí le va a gustar a mi amigo Mauro, era muy sencillo. El mismo patriarca, el líder de la tribu, hacía un sacrificio de algún animal al Dios, ¿verdad? O sea, no... Oye, mira, ya nos estamos acercando al medio tiempo. Bueno, termino diciendo esto que es muy importante. Con estas ideas que di, trato de demostrar que la idea de un Dios aliado a un pueblo existía desde esa época, al igual que ya hemos dicho, que patriarcas de un pueblo también existían en esa época. O sea, en otras palabras, no tenemos por qué descartar como cierta la existencia de Abraham, Jacob e Isaac. Totalmente de acuerdo. Eso es la idea que quería yo. Y el Dios del que hablabas, él es el que se va a conformar como Elohim. Elohim, sí, es una de esas. Una Elohim. Connotación de Yahvé, Sí. Elohim o Elohim. Muy bien, ya estamos cerca de la mitad de nuestro tiempo. Tenemos saludos aquí de Mirna Escobar. Dice, oportuno el programa sobre Israel. No, lo tengo aquí en otro lado, ahí no lo hace. Son ustedes pozos de conocimiento, muchas gracias. Y había llegado otro, pues sí, es Mirna Escobar, al WhatsApp de Radio Universidad. Yo tengo a Jera Sánchez. A ver, ¿verdad? ¿qué dice Gerardo? Jera dice, muy bien, muy buen día, estimados compañeros. Existe evidencia arqueológica de que el pueblo de Israel estuvo asentado en Egipto. Sí, de eso podemos hablar. Por cierto, sí, el martes en Corazón de Radio, producción de Leti Garfias, va a estar Gerardo Sánchez con Fernando Rocha y van a entrevistar a Claudio Márquez Pasi, martes a las 11 de la noche en Corazón de Radio. Con su versión sobre Juárez. Agarrón. Con su versión de Juárez. Se van a dar un buen agarrón. Okay. Estoy seguro, Gerardo, no te dejes, no te dejes, pelea al parejo con Claudio. Muy bien, amigos, ya estamos a la mitad de nuestro tiempo. Nos vamos a ir a la identificación de nuestra emisora, un poquitito de música y regresamos para la segunda parte. Listo. XHUAQ 89.5 FM. Radio Universidad. Transmitiendo para ti las 24 horas del día. Estudios y oficinas. Centro Universitario, Cerro de las Campanas. Planta transmisora. Campus ex aeropuerto de la Universidad Autónoma de Querétaro. Carretera Yechimequilla sin número, Ejido Bolaños. Radio Universidad. Integrante del sistema de radio, televisión y cinematografía de la Universidad Autónoma de Querétaro. Radio Universidad. 89.5 FM. La cultura universal. Radio Universidad.
Bien, amigos míos, iniciamos la segunda parte de este programa. Y bueno, Mauro, como en los viejos tiempos, ¿te acuerdas? Antes de la pandemia, que hacías tus intervenciones, estoy curioso por saber qué nos preparaste. Claro, Y a ver, sí, ¿qué buenos nos días. comentas? Sobre todo el de que se refiere a conocer del Dios vivo, porque eso es lo que hace la diferencia entre los habitantes del planeta, entre considerar a un Dios vivo u ofrecer nuestros sentimientos nobles u oraciones a objetos creados. Bueno, la palabra éxodo es de origen griego, que significa salida, y es importante un sabio consejo, ya que no es un estricto total, que dice algo así: yo soy el Señor Dios tuyo, que te he sacado de la tierra de Egipto, de la casa de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí, no harás para ti imagen de escultura, ni figura alguna de las cosas que hay arriba en el cielo, ni debajo de la tierra, ni de las que hay en las aguas debajo de la tierra. No las adorarás, no rendirás culto. Yo soy el Señor Dios tuyo, el fuerte, el celoso, que castigo la maldad de los padres en los hijos hasta la tercera y cuarta generación, de aquellos, digo, que me aborrecen, y que uso de misericordia hasta millones de generaciones con los que aman y guardan mis mandamientos. No os haréis dioses de plata ni de oro. Quien ofreciere sacrificio a otros dioses, si no es solo al Señor, será muerto. Observen todas las cosas que les he dicho, no juren en el nombre de dioses extranjeros, ni aun siquiera los mencionen. No adorarás ni darás culto a sus dioses, no imitarás sus obras. Antes bien, los destruirás y harás pedazos sus estatuas. Al Dios tuyo servirás, para que yo eche la bendición sobre tus panes y tus aguas, y destierre de ti las enfermedades. No trabarás con ellos alianza ni con sus dioses. No habiten en tu tierra, no sea que te hagan pecar contra mí, haciéndote a que sirvas a sus dioses o ídolos, lo que sería ciertamente tu ruina. Todo esto es importante y valioso para conocer al Dios vivo, ya que se refiere, te inclinas hacia la locura humana de generar dioses o consideras al Dios vivo, y esto es lo que nos enseña la Biblia y es parte de lo que les comparto hoy. Muchas gracias, Mauro. Muy bien. Esto que acabas de decir es el famoso segundo mandamiento, el verdadero segundo mandamiento que viene ahí en esta parte que tú leíste, y que es complicado y que fue demolido, ¿no? Digamos, por son los catecismos, sobre todo porque imágenes en las iglesias hay un montonal de 1000 santos y claramente esto contraviene a lo que acaba de hablar Mauro, y es su cruzada. Algo importante sobre lo que mencionó, yo encontré que un papa mandó a hacer imágenes de María utilizando como modelo a una de sus amantes. Entonces los fieles católicos se hincan y se persignan ante la imagen de una novia de un papa. Esa es una de las desgracias que me encontré. Yo eso no sé tanto, más les voy a hacer una aclaración. Si nos vamos con esto al verdadero segundo mandamiento, de ahí que la palabra Yahvé no tiene vocales, ¿verdad? Lo usamos para poder pronunciarla, pero es el innombrable. O sea, sí. Tanto era la época de la alianza de Moisés, que ni el nombre de Dios, ya imagínate hacer una imagen, claro, ¿verdad? Ni verle el rostro, ¿verdad? El que veía el rostro de Dios moría. Pero bueno, sobre las imágenes que hay en las iglesias, yo más sí quiero hacer una aclaración, porque esto es una larga discusión, no me voy a meter tanto, pero esa es una mala interpretación que se hace, es que solamente se adora a Jesús en las religiones cristianas. Miren, hay una iglesia que les puede dar una imagen clara de lo que les voy a decir. Vean la Catedral de Cuernavaca. ¿Qué hizo el obispo Méndez Arceo en su tiempo? Quitó todas las imágenes que había y nada más puso un crucifijo en frente del altar, como lo mandó el Vaticano II, el Concilio Vaticano II. Entonces, claro, todavía dirán, oye, pero muchas iglesias siguen las imágenes, las devociones y cosas de ese tipo, sí, pero la verdadera evangelización tiene que decir, a quien se le da culto es a Dios, ¿verdad? Se le da veneración tanto a la Virgen María, a María Santísima Virgen, así se le conoce,
¿verdad? En la religión católica estoy hablando, porque obviamente hay otras denominaciones. Sí, también le ¿verdad? llaman reina del cielo. Y a los que se llaman santos, que bien Bueno. decía Mauro, ya más con esto termino, decía Mauro, ¿por qué a Jesús le hablamos de tú y a los santos tanta veneración? O algo así decías, ¿no? Bueno, Sí, claro. te dejo. Muy bien, vamos a ver ya lo que nos atañe a la actualidad para entender. Quiero hacer una rapidísima semblanza que es el pueblo actual de Israel, desde dónde se ve que viene. Nos remontamos desde donde venimos, que se dice que vienen de Mesopotamia, que es Abraham, el que forma estas naciones, no solamente la judía, sino también el Islam. Y ahí están, Pero digamos, no el Islam, porque el Islam es de Mahoma, sino los árabes. exacto, los árabes que vienen de Ismael. Exacto. Bueno, digamos que están, por decirlo así, en calidad de nómadas del siglo XVII o XVIII antes de Cristo al XIV, que es cuando emigran a Egipto, van a Egipto seguramente en la época que los Hicsos invaden y que hay faraones Hicsos y que son afines a los hebreos, los invitan a ir a pasar la hambruna y a sentarse en las tierras del delta del Nilo, donde se convierten en prósperos terratenientes, pero los Hicsos a final de cuentas son expulsados, regresan los antiguos egipcios normales y entonces se vengan y toman presos a esos hebreos que estaban ahí, digamos para que se entienda rápidamente. Pero Raúl, ahí es donde vamos otra vez a mi relato. Esa información coincidiría con el relato de José y su familia, Así es. que son invitados. Sí, ¿verdad? exacto. Van a Egipto en la cobertura que se habla de José, un hijo de Jacob, Sí. y todo que es visir del faraón y que Exacto. invita a los hermanos, a la familia que se están muriendo de hambre, a que se establezcan en el delta del Nilo. Así es. Pasan los famosos 400 años, que se dice, hasta que en el año 1200 antes de Cristo viene este movimiento del Éxodo dirigido por Moisés, de esas tribus hebreas que habían sido hechas esclavas, ahora se liberan y normalmente lo ponen en tiempos del faraón Ramsés II. Y se enfrentan ya a lo que es a la posesión de la tierra del Canal cuando salen de Egipto. Pues resulta que ya hay muchas ciudades cananeas que están ahí y que casi inmediatamente después, muy poquito tiempo después, llegan los filisteos, una de las famosas tribus de los pueblos del mar que llegan a invadir. Sí, así es. Y entonces se vuelve complejo el asunto de quién es la tierra. Hay una lucha entre cananeos, filisteos e israelitas por el lugar que se resuelve, digamos, hasta por el año 1000 antes de Cristo, cuando se conforma una especie de reino de Israel, donde hubo los tres reyes del Israel unido, Saúl, David y Salomón. Y sobre todo ya para época de David y Salomón, se conforma un reino coherente, con fuerza, con capacidad de rebatir tanto a las potencias del Tigris y el Éufrates, así como para Egipto. O sea, nadie se metía con ese Israel, tenía una gran influencia, era fuerte y poderoso, pero a la muerte de Salomón, su hijo Roboam, deja que, tiene problemas, no tiene la misma capacidad de su padre Salomón para gobernar, y hay una escisión, hay una división. 10 tribus que están al norte se van a separar de las dos de Judá, que son Judá y Benjamín, y en el norte se forma lo que se va a conocer como el reino de Israel, y al sur el reino de Judá. Esto evidentemente pone en una situación precaria estos dos reinos que ya no están unidos, que cada uno jala para su lado, y son víctimas otra vez de las nuevas potencias extranjeras que vienen del Tigris y el Éufrates, como los asirios, que en el 722 con Sennacherib y Sargón
invaden el norte, y toman Samaria, y se llevan a toda la población cautiva a lo que era el imperio asirio, que era en ese entonces, y solo a grandes penas y digamos, y siendo parte del imperio de ellos, pues queda Judá, que sobrevive a duras penas, pero a final de cuentas Judá, 2 siglos después, en el año 580 a.C., también es invadida por los babilonios, en esta ocasión por los caldeos, quien con su rey Nabucodonosor toman Jerusalén en el año 580 a.C., y también se llevan una gran porción de la población cautivos ahí a lo que es conocido al destierro de Babilonia. Un comentario. Sí. No, pues mira, el comentario es importante aquí, lo que veníamos diciendo. El siglo X, cuando se conforma este reino de Saúl, especialmente David, y Salomón, que es el esplendor, que se llama el esplendor del rey Salomón, es donde decíamos que surge esta redacción que ya se duda que sea una redacción completa de la tradición ya vista, ¿verdad? Luego, ya en el siglo VI, que acabas de mencionar, el año 580, que va al cautiverio de Babilonia, es donde el pueblo empieza a reflexionar su historia. Y bueno, pues si nos sacaron de nuestra tierra, y fíjense cómo da vueltas, porque lo vas a decir más adelante, ¿verdad? Nos sacaron, nos despojaron de nuestra tierra, nos traen de esclavos a Babilonia, ¿quiénes somos nosotros? Y de esa reflexión surgen las otras tradiciones bíblicas, ¿no? La eloísta, la sacerdotal y la otra, ¿verdad? Deuteronómica, surgen de esa época del cautiverio y de la restauración, ¿verdad? Sí. Que es lo que sigue, ¿verdad? Así es lo que estamos, Mauro. Precisamente claro, Salomón, de ser el hombre más sabio, pasó a ser uno de los más nefastos y blasfemos al edificar templos hacia deidades y convertirse en algo impropio o desadecuado o no propio para Dios, y es por eso que acarrea todas esas desgracias que están mencionando. Así es, bueno, esos son los relatos bíblicos. Muy bien, ¿qué podemos aquí en esta parte sacar por conclusión? Israel era un reino en la antigüedad, se dividió en 2, pero digamos que los 2 eran como lo que comúnmente denominamos Israel a final de cuentas, hasta esas invasiones de asirios y babilonios, y empieza un periodo de lo que llaman las dominaciones extranjeras. O sea, es Asiria, luego Babilonia, luego llegan los persas con Ciro el Grande, que al final de cuentas, cuando logran invadir a los babilonios y entran en Babilonia, permiten que los judíos que habían sido llevados ahí en cautiverio regresen a su país. Así es. Y reconstruyan el templo que había destruido Nabucodonosor en la destrucción. Y entonces tenemos otra vez como que surge una especie de pueblo de Israel con este regreso que permite Ciro el Grande, y que y sigue esa época de dominios extranjeros. Ya realmente Israel ya no es independiente, sino empieza a formar parte de varios círculos. Por ejemplo, pasando el tiempo con Alejandro Magno en el 330 a.C., ahora los griegos de Alejandro Magno invaden a los persas. Y obviamente pues toman Israel, y hasta hay una leyenda muy bonita como Alejandro Magno se entrevista con el sumo sacerdote de Israel que está ahí, y se les dice que pues, ustedes van a seguir ejerciendo la libertad de culto como los mismos persas se los habían permitido, nada más que ahora ya en vez de ser persas van a pasar a ser estos nuevos reinos griegos que se están dando, los seleucidas. Y no hay ningún problema. Primero era la Gran Grecia de Alejandro Magno, el imperio macedónico, y pasan a otro tipo de dominio entre seleucidas, luego los ptolomeos, seleucidas otra vez,
hasta que viene el momento en que un rey seleucida, Antíoco IV, quiere desaparecer la religión judía que está ahí, que se hagan sacrificios. Bueno, primero que pongan el busto de Antíoco IV en el templo de Jerusalén, que se coma cerdo y que hagan sacrificios al estilo griego. En pocas palabras les estaba diciendo a los judíos: ustedes ya no van a ser judíos, si quieren sobrevivir se van a ser griegos, van a adorar a Zeus y van a seguir todas mis indicaciones. Y esto provoca, después de muchos años de estar sometidos a tantos dominios extranjeros, una guerra. La famosa guerra de los macabeos, que a final de cuentas produce una independencia después de 20 o 30 años de estar luchando, y es donde se forma el reino asmoneo. Así es. Te veo con ganas de comentar, José. Pues Adelante. mira, el comentario es que esa época es cuando hay una independencia, o sea, no me acuerdo si dura 150 años, de la época de Sí, los macabeos sí. estoy hablando, Sí. o sea, donde no solamente era por decir así, la independencia religiosa, me refiero a que, como dijiste, Independencia política. sí, por eso, no era solamente religiosa, era política. Ahí sí son dueños de su territorio en ese tiempo, se gobiernan, ¿verdad? Tanto religiosamente como civilmente, ¿verdad? Y bueno, pues esto es la historia, ¿verdad? De que, nada más comentarlo, quiero que sigas porque si no falta mucho, si es que vas a llegar a la actualidad, ¿verdad? Falta mucho, pero mira, mi comentario, si lo tomamos hasta esa época, ¿verdad? ¿Qué es lo que es cierto? ¿Existían pueblos en la región de Canaán? Sí. Había esto que cuando llegaron los israelitas del éxodo, que vinieron de Egipto, ¿verdad?, que conquistan la tierra de Canaán, de eso voy a hablar la próxima vez, ¿verdad? Porque aquí la pregunta va a ser, ¿verdad?, ¿realmente hubo esa conquista, ¿verdad?, o es una asimilación, ¿verdad? Eso Es que algo eso es muy importante, discutir. porque ya tratando ahorita esta parte del programa, que estamos tratando de entender lo que está pasando ahora, para bien de todos comprender que es una asimilación, ¿verdad? Que si nos ponemos a discutir si las tierras de lo que hoy es el Estado de Israel son palestinas o son judías, no tiene caso. Es una región donde vivían diversos pueblos. Estoy hablando de la antigüedad, Antigüedad, Sí, diversos pueblos alternando. y que estuvieron alternando y también se asimilaban. Y claro, sí, ¿verdad? todos, y se asimilaban y se convertían en algo nuevo. O sea, todos tienen el mismo derecho. O sea, no puedes tú correr a uno porque ya llegué yo, el gran dueño de la tierra. No. Así es. Es un error total. Entonces yo creo que eso es lo que nos enseña la historia, ¿verdad? Siempre discuto con mi profesor de filosofía este tema, ¿no? Porque leo, la historia es capacitante, es decir, nos enseña, y debería ser, nos enseña a ser mejores, debería ser, ¿verdad? Sí. No siempre sucede, eso es lo que él dice. Bueno, es que también nos capacita nos capacita para hacer cosas malas, como lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Pelear por un pedazo de tierra que, si lo vemos fuera ya de ideologías o de religiones, pues ahí vivía toda esa gente, ¿verdad? Diversas gentes que vivieron ahí y que son momentos históricos todos estos que tú has ido enunciando, ¿verdad? O sea, primero se forma el reino de Israel, que eso es bien importante, porque ahí es donde los judíos pueden decir, de aquí somos, ¿verdad? Y después, pues ese mismo reino solito tiene problemas, se dividen las tribus. Y es aquí, bueno, déjame retomo aquí. Sí. Ese reino de los macabeos, o reino asmoneo, es Israel otra vez. Así es. Es Israel, vuelve a salir. Así en un es. momento en que nadie se lo imaginaba. Ese reino macabeo crea los sentimientos nacionalistas de los judíos de los tiempos de Jesús. Al momento en que acaba, dura 80 años. Cuando llega a Roma ya estaba ahí. Bueno, primero Roma le dijo, te ayudo a independizarte de estos griegos que son mis enemigos, porque yo soy una potencia que va creciendo para arriba.
y sobre todo se está alimentando de las potencias griegas y por eso ayudan a Israel un poco en la independencia, pero ya que Israel va tomando fuerza, va tomando cierta autonomía y todo, ya empiezan a decir como que no, y aprovechan el primer problema que tuvieron para intervenir. Y es ahí donde invaden en tiempos de Pompeyo, en el año 64 a.C., cuando los judíos ya se sentían otra vez Israel. Había renacido ese amor, esa identidad, ese nacionalismo, que muchas veces uno no se explica, que se ve en las páginas del Nuevo Testamento, en los evangelios, el nacionalismo, el ardiente deseo de que Israel sea libre, y que se ve en Flavio Josefo, en todo. ¿Por qué? Dicen, pero ¿por qué si había sido una nación sometida por tantos reinos extranjeros? Ahora, ¿por qué tan bravos? ¿Por qué tan sabrosos? ¿Por qué tan independientes? ¿Por qué tan orgullosos? Por eso, por el reino macabeo, el reino asmoneo, que les volvió a dar identidad. Y que se independizaron. Entonces dijeron, no, estos macabeos son un ejemplo, o sea, nos podemos rebelar. Y ahí, cuando llega la invasión de Roma, dicen, bueno, fallaron los macabeos, los que tienen que ser los mesías tienen que venir de la estirpe de David. De ahí viene lo famoso que es, que Jesús haya sido de la estirpe de David, puesto que estaba calificado para ser ese tipo de mesías político. Que conecta con el reino de David, que es lo que decíamos, la unificación, que es la primera gran unificación. Sí. Si tú quieres decir, esta es la segunda unificación o independencia, creo, si no está mal, corrígeme, que en esa época de los macabeos el territorio fue más grande de lo que hoy es. El territorio que gobernaron ellos, claro, sí, ¿verdad? Era más grande que lo que hoy es el Estado de Israel. Claro, sí, era del mismo tamaño de los tiempos del rey Salomón, que llegaban hasta el Tigris y el Éufrates, y prácticamente colindaban con Egipto, o sea, tomaban toda la zona del Canaán completa. Entonces era un gran reino. Bueno, esto crea trauma. Entra a Roma, invaden, y vemos ahí el ambiente que hay con la dominación romana, pero ya me están diciendo que tenemos 3 minutos nada más. Nomás saludamos a José Coronado. Sí, a ver si vamos, voy a dejarlo aquí. Recuerden, el próximo martes, Corazón de Radio, producción de Leti Garfias, va a tener de gran invitado especial a Claudio Márquez Pazzi, que va a presentar su idea de Juárez. Y en la guerra estarán Fernando Rocha y Gerardo Sánchez. Va a ser un programa muy bonito. Corazón de Radio, martes, 11 de la noche. No se lo pierdan. ¿Quiénes escribieron? No. Nada más agrego a José Coronado, que dice saludos, excelente. Muy bien. Gracias. Muy bien. Y todo, yo hasta ahí tengo. Bueno, pues ya nos vamos. Un último comentario. Pues seguiremos la semana que entra. Yo voy a tratar de explicar esta idea del éxodo y la conquista, las diferentes versiones. Vuelvo yo desde la historiografía, ¿verdad? O sea, ¿qué podemos saber de esos relatos bíblicos? Y pues contigo seguiremos discutiendo esa idea nacional de Israel, ¿verdad? Del pueblo judío en su tierra, ¿verdad? Que el comentario es, pues no adoran más que a Dios, ¿verdad? En esas épocas, ¿verdad? Claro. En esas épocas, y por eso era el conflicto con todos los que los dominaban, ¿no? Así es. Bien, gracias, Mauro. Gracias a ustedes. Gracias, Mauro. Gracias, José. Gracias, Raúl. Gracias a Michelle Solís en controles técnicos. Gracias a todos ustedes que nos escribieron y estuvieron atentos con nosotros. Bueno. Les deseamos que tengan un excelente fin de semana y nos vemos hasta la próxima. Gracias. Ecos de la Antigüedad. El aprendizaje del hombre en su recorrido por la historia a través del tiempo. Análisis, reflexiones, leyendas, tradiciones y mitos desde una óptica diferente. Una producción de Raúl Rodríguez Lucio para Radio Universidad.
XHUAQ 89.5 FM.